convierte estas piedras en pan. Mientras Jesús de Nazaret estuvo en el desierto ayunando y orando, pidiendo fortaleza para recorrer el camino de sacrificio que tenía que asumir hasta morir, allí en la soledad meditaba y contemplaba su obra y la misión que le correspondía llevar a cabo. Satanás sabía que Jesús estaba en el desierto. Jesús de Nazaret había sido designado objetivo de máxima prioridad para la coalición del mal. Como una serpiente venenosa, el maligno calculaba cada movimiento que iba a dar y con mucha cautela, o sea, con mucho cuidado y sigilo, seguía cada paso del Hijo del Hombre, exigiéndose en grado superlativo toda su astucia y maña para engañar, si fuera posible, al comisionado por Dios para disputarle su dominio. El Hijo del Hombre, absorto en la comunión con Dios, se sintió elevado por encima de toda debilidad de la naturaleza humana. A medida que transcurrían los días, el ayuno hacía su efecto en la biología de su naturaleza. Tal como nosotros, las fuerzas físicas se agotaban y su aspecto demacrado por la fatiga mental debido al conflicto que tendría que enfrentar. La agonía del sacrificio, el ser exprimido hasta sufrir la más cruel de las formas de morir, la crucifixión. Entonces Satanás vio su gran oportunidad y dedujo que era el momento para atacar. Se transfiguró como un ser de las esferas celestiales, un mensajero o ángel del Señor, enviado por Dios en respuesta a las oraciones y súplicas fervientes del Hijo del Hombre. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El astuto enemigo aseveró haber sido comisionado por Dios el Padre para dar un mensaje especial con respecto al ayuno de Jesús. Le proyectó imágenes y pensamientos de la ocasión cuando un mensajero celestial había sido enviado por Dios para detener la mano del patriarca Abraham a fin de no sacrificar a su hijo Isaac. No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas daño, pues ahora veo que temes a Dios, ya que no me negaste a tu hijo, el único que tienes. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que tenía los cuernos enredados en el zarzal. Fue a buscarlo y lo sacrificó en lugar de su hijo. De la misma manera que Dios aprobó la buena disposición del patriarca Abraham, así también se le enviaba un mensaje de aprobación por la entera disposición de Jesús de Nazaret para recorrer con abnegación el camino designado para el rescate de la humanidad. En su entera humanidad, el Hijo del Hombre estaba debilitado por la abstinencia de alimentos, por el ayuno prolongado. Su cuerpo físico deseaba con vehemencia alimentos. Entonces le hizo levantar la mirada a su alrededor
y le señaló las piedras esparcidas por el suelo del desierto. Muchas de estas piedras eran de formas caprichosas que recordaban a panes horneados, y como un espejismo saltaban a la vista y hasta pudo percibir el aroma inconfundible, invitador, con sabor a hogar del pan recién horneado. Allí entonces se dejó oír la voz del tentador. Si eres el Hijo de Dios, manda a estas piedras que se conviertan en pan. Aunque la apariencia de este supuesto mensajero celestial a simple vista lo hacía ver como un ser de las esferas celestiales, las primeras palabras con que se dirigió al Hijo del Hombre, si eres Hijo de Dios, podían hacer deslizar la mente hacia la duda o inducir a realizar un acto de poder creador para dar evidencia concluyente de su origen divino, para poner término a la controversia. Pero el Hijo del Hombre había venido a este mundo para soportar la prueba como humano. Como debemos nosotros enfrentar cualquier tentación del enemigo maligno. Nos dejó un ejemplo claro de fe y sumisión a la voluntad del Padre Celestial. Pero ni en esta ocasión, ni en ninguna otra posterior en su vida en este mundo, bajo ningún argumento ni presión a que fue sometido, realizó el Hijo del Hombre un acto milagroso en su favor. Todo lo que hizo, su admirable obra, sus milagros, todos fueron hechos para beneficiar a los demás. Por eso el Espíritu Eterno lo reconoce y lo declara en justicia, así como también lo coloca como nuestro ejemplo a seguir. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien, aunque era de condición divina, no quiso aferrarse a su igualdad con Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomó la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres, y quien al tomar la condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El tentador se había propuesto derrotar la humanidad del Hijo de Dios, como cuando tentó a Adán y a Eva en el jardín del Edén. Había elaborado un sofisma que es una de sus armas más efectivas, mezclando verdades con mentiras. Por eso, cuando se dirigió a la mujer con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto, Eva entabló una conversación con el maligno. Jesús de Nazaret, no debemos parlamentar con la tentación. En todas las edades, las tentaciones atractivas para la naturaleza física que involucran a nuestros sentidos han sido las más efectivas para corromper y degradar a la humanidad. La primera pareja humana fue tentada con respecto al apetito, el sentido del gusto. En el caso del Hijo del Hombre, la necesidad biológica del alimento. En esos días no comió nada y al final tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Fue en el momento
de mayor necesidad física cuando el Hijo del Hombre fue asaltado por las tentaciones más fieras. Pero Él ejerció un dominio propio más fuerte que el hambre o la misma muerte. De allí se desprenden lecciones importantes relacionadas con el dominio de los apetitos y pasiones. Mediante la intemperancia, o sea, el mal uso o el uso inapropiado de los recursos dispuestos para nosotros por la providencia, Satanás actúa para destruir las facultades mentales y morales con que fue dotado el ser humano. De allí que luego se hace casi imposible poder apreciar los asuntos de valor eterno. Mediante la complacencia de los sentidos se pervierte y degrada del alma todo vestigio de la semejanza divina. La degeneración causada por la sensualidad sin restricciones y las enfermedades como su resultado han existido y cada vez lo harán con mayor poder mórbido. Cuando el tentador se le acercó al Hijo del Hombre diciéndole: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Al hacer frente a Satanás con las palabras de las sagradas escrituras, dio ejemplo que no es tanta calamidad sufrir lo que venga que apartarse de la voluntad de Dios. Y cuando aprendamos a conocer el poder de su palabra, no seguiremos las sugestiones de Satanás para obtener alimentos o salvarnos la vida. Solo por medio de la palabra de Dios podemos resistir las tentaciones. Toda promesa de la palabra de Dios nos pertenece por el nuevo pacto ratificado por la sangre del Cordero de Dios. El tentador exigía un milagro como señal de la divinidad de Jesús de Nazaret. Pero hay algo mayor que todos los milagros: una firme confianza en un así dice el Señor Dios Todopoderoso, el Eterno. Debemos de vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando nos veamos asaltados por las tentaciones, no miremos las circunstancias o nuestra debilidad, sino el poder de la palabra de Dios. En su palabra todo nos es ofrecido. Si la recibimos, obtendremos liberación. Amén. A aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin falta ante su gloria con gran alegría. A Dios, nuestro Salvador, el único sabio, sea la gloria y la majestad, el dominio y la autoridad ahora y por todos los siglos. Amén. Muchas gracias por su atención. Saludos y bendiciones. Amén.